Juan 8, 48 al 59. Y les voy a pedir otra vez, por favor, nos pongamos de pie. Ahora sí. Vamos a leer de manera intercalada, hermanos. Un versículo, yo y ustedes el siguiente. Dice así la palabra del Señor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondiendo Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso por vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarse, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Oremos, hermanos. Amado Dios y eterno Padre, ahora sí, por favor tomen asiento. Ya no voy a volver a hacerles que se pongan de pie, sino hasta la hora de salir. Muy bien, hermanos. Estamos ya culminando el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Muchas gracias. Gracias, Kim. Y durante este capítulo hemos visto muchos enfrentamientos entre el pueblo judío y el Señor Jesús. Enfrentamientos que en muchos casos han provocado que el Señor Jesús salga de la escena, o que incluso muchos de los oyentes que se vieron tocados por las palabras que el Señor Jesús decía también se iban. Pero también hemos visto cómo el apóstol Juan registra a grupos de personas que escuchan la voz del Señor Jesús, atienden la voz del Señor Jesús y creen en el Señor Jesús, en las palabras del Señor Jesús. Ahora, dentro de este grupo de personas hay una pequeña multitud que se queda a escuchar estas palabras, y finalmente estos son los que generan esta última discusión aquí. Este grupo de personas, después de las palabras duras del Señor Jesús, que fueron directamente hacia ellos, de sus corazones, que ellos escucharon, algunos creyeron y otros no. Estas personas tienen un nuevo enfrentamiento con el Señor Jesús, y en el cual el Señor Jesús les hablará acerca de la separación eterna con Dios si no guardan, obedecen, observan su palabra. Y por eso el tema de esta tarde, hermanos, es: guarda la palabra de Jesucristo y no sufrirás la muerte eterna. Guarda las palabras de Jesucristo y no sufrirás la muerte eterna. Y antes de ir con los 3 puntos que vamos a desarrollar en esta tarde, hermanos, les hago una pregunta. Hace 3 meses aproximadamente, cuando se les informó, se les comunicó acerca de la modificación, del arreglo que se iba a hacer aquí en el local, les informamos más o menos que iban a ser 8 domingos, 2 meses aproximadamente, las modificaciones, y que luego de esos 8 domingos ya íbamos a estar aquí en este primer piso. Cuando les dijimos eso, ¿nos creyeron?
¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Y pasados esos 8 domingos, ¿nos siguieron creyendo? Pero luego nos dijimos que ya faltaba poco, que ya y nos seguían creyendo. Como que la credibilidad fue bajando, ¿no? Pero ahora que están sentados aquí, bueno, desde ayer, y ahora ya en este tercer turno, ¿nos creen? Y es que es natural que las palabras de los hombres, las palabras de los seres humanos, produzcan cierta inseguridad e incredulidad en las personas. Es normal. ¿Por qué? Porque nuestras palabras se las lleva el viento. Sin embargo, de alguna u otra manera ha generado un poco de confianza en ustedes el hecho de que les hayamos dicho se va a modificar todo este primer piso. Ahora, tal vez no calculamos bien los tiempos, pero para el Señor, para Dios, esos eran los tiempos que se tenían que cumplir. Recordemos que nuestro Dios, Él no hace promesas en vano, Él no hace las cosas de manera desordenada, ni a tiempo ni fuera de tiempo, lo hace en su tiempo correcto. Y el Señor ha querido que se realice de esta manera y que ahora ya podamos estar aquí en este primer piso remodelado con la bendición de Dios. Pero esas son nuestras palabras, los de seres humanos. Pero usted cree en las promesas de Dios. ¿Usted cree en las promesas de Dios? Amén. ¿Las guarda? ¿Guarda la palabra del Señor en sus vidas? Y guardar no me refiero a que coja su Biblia y la guarde en su mochila, en su cartera, en su morral y las traiga a las reuniones de la iglesia. Guardar en el sentido de acatar, en el sentido de observar, de obedecer, de vivir la palabra del Señor. ¿La guardamos de esa manera o no la guardamos? Porque si nuestras palabras de nosotros, de los seres humanos, que de alguna manera generamos confianza en las personas, cuánto más la palabra del Señor, que es cierta, que es real, que es segura, que da esperanza y que no falla. Cuánto más debemos guardar la palabra del Señor. Y aún más cuando el mismo Señor Jesús en esta tarde a los oyentes, a todas las personas que están ahí, les dice: guarden mi palabra para que no vean la muerte. Si ustedes guardan mi palabra, no verán la muerte. Y este tema lo vamos a desarrollar en 3 puntos principales y que los voy a ir diciendo mientras en el desarrollo de esta tarde. Primer punto, hermanos: el que no guarda su palabra, el que no guarda la palabra de Jesucristo, menosprecia al Salvador, lo menosprecia, lo deshonra, le causa vergüenza el Salvador. Fijémonos en los primeros 4 versículos, hermanos. Dice Juan, él escribiendo lo que pasa en esta conversación: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, a quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta reacción que registra Juan en este versículo es una reacción de las palabras que el Señor Jesús les dijo versículos anteriores. Recuerden que versículos anteriores el Señor Jesús, sobre todo en el 47, les dice: ustedes no son hijos de Dios. Ustedes no oyen la voz de Dios, no la reconocen, no la oyen porque no son hijos de Dios. Pero aún más duro es lo que les dice en el versículo 44. Si ustedes retroceden con los versículos anteriores, vamos a encontrar qué es lo que provoca esta reacción de los judíos para que le digan estas palabras tan terribles al Señor Jesús. Versículo 44: vosotros, el Señor Jesús diciéndole a los que están ahí, vosotros sois
hijos de vuestro padre, ¿de quién? El diablo. El diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos de su padre? Él es homicida y mentiroso desde el principio. ¿Y qué les está diciendo el Señor Jesús a estos hombres que están ahí? Ustedes hacen y viven tal cual su padre les enseña. Su padre es mentiroso, su padre es homicida y ustedes están haciendo lo mismo. Ahora mismo están mintiendo respecto de mí, el Señor Jesús. Y también pretenden matarme. Y por eso ustedes están haciendo lo que han visto de su padre. Ustedes hacen porque son de su padre el diablo. Estas palabras generaron tremenda reacción en los judíos que estaban escuchando, y su reacción de ellos fue decir lo siguiente. Entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Bien te hemos dicho que tú eres un samaritano y que tienes demonio, eres un ser maligno para que nos digas esas cosas. Esa fue la reacción de estos hombres al escuchar las palabras del Señor Jesús. Lo menosprecian, lo deshonran. Quizás para nuestro tiempo decirle a alguien samaritano es hasta un halago, ¿no? Porque dicen: mire, te has comportado como un buen samaritano, has hecho labor de buen samaritano. Y claro, pues, está en lo correcto, ¿no? Cuando nos catalogan así o catalogamos así a las personas. Pero para ese tiempo, llamarle samaritano a alguien era un insulto. Llamarle samaritano a un judío era un insulto, era menospreciarlo, era despreciar. ¿Por qué? Porque llamar samaritano a un judío era decirle: tú eres indigno de pertenecer al pueblo de Dios a pesar de estar en territorio israelita. Eres indigno, tú no mereces ser parte del pueblo de Dios, escogido de Dios, y en menos estar aquí en esta tierra de Israel. Recordemos, para los que venimos los martes, recordemos que el Señor repartió la tierra a su pueblo. Él le dio en heredad todo Canaán, todo donde se situó Israel, a la derecha del Jordán y a la izquierda del Jordán. Le dio para las 12 tribus, para toda la nación de Israel. Todo ese territorio se las entregó el Señor a su pueblo. Sin embargo, pasados muchos años, Asiria, después de que el reino se dividió en norte y sur, Asiria vino, invadió el reino del norte y los llevó a todos. Después Babilonia invadió el reino del sur en Jerusalén y los llevó a todos. De tal manera que después de mucho tiempo, algunos israelitas volvieron al norte, y en esa zona se generó la famosa ciudad de Samaria, la zona de Samaria. En esa zona de Samaria venían todos los judíos que de alguna manera se habían mezclado con otras naciones. Pero los judíos que no se habían mezclado con otras naciones estaban en el sur, Jerusalén, y también en Judá, y también al norte y Galilea. Y por eso a los judíos que se habían mezclado con otras naciones en Samaria, a ellos los menospreciaban. No solamente porque se habían mezclado con otras naciones, sino que además estaban ocupando justamente la tierra que Dios les había entregado. La tierra que el Señor les había dado, esa tierra la estaban ocupando ellos en la región de Samaria. Era un insulto lo que estos hombres le estaban diciendo al Señor Jesús. Lo estaban menospreciando. Y no solamente cuando le dicen samaritano, sino cuando aún más le dicen: tú tienes demonio, tú eres un ser maligno, por las cosas que nos dices. Y el Señor Jesús responde: yo no tengo demonio, más bien yo honro a mi Padre, yo respeto a mi Padre, yo soy reverente a mi Padre, yo obedezco la voluntad de mi Padre a cabalidad, yo no deshonro a mi Padre, yo no tengo demonio,
Yo honro y obedezco completamente la voluntad de mi Padre. Hago lo que mi Padre me dice. Lo que me ha enviado a hacer, eso hago. Lo que me ha enviado a decir, eso digo. No hago más de lo que mi Padre me ha dicho que haga. Y el Señor Jesús dice, yo honro a mi Padre. No tengo demonio, no soy un ser maligno. No soy un ser maligno. Y más bien, ahí es donde le dice, ustedes son los que me desprecian. Ustedes son los que me deshonran con sus palabras, al decirme samaritano y al decirme que tengo demonio. Me menosprecian. Hermanos, y el Señor Jesús, en una segunda respuesta, le dice, yo no tengo ninguna intención de glorificar. Yo no tengo ninguna intención de que ustedes me alcen en hombros y me lleven y me aplaudan y me exalten aquí en esta tierra y se doblen rodillas ahorita mismo aquí. No tengo esa intención. No tengo la intención. No busco mi gloria. Hay quien busca y juzga. Hay quien busca glorificar y hay quien busca juzgar. Pero eso no soy yo, dice el Señor. No soy yo. Yo no estoy diciéndoles que soy el Hijo de Dios, que soy el Mesías prometido, para que en este momento todos se inclinen ante mí y me adoren, y me alaben y me levanten como un Dios, como el Señor, como el Dios que soy. No lo estoy haciendo, no estoy haciendo eso, porque no es todavía el momento, todavía no es el momento. Yo he venido a decirles que se arrepientan y que crean en mí, que soy el Hijo de Dios, el maná enviado del cielo, que soy el agua que da vida, que soy la luz del mundo, para que ustedes crean en mí y crean que yo voy a dar mi vida por ustedes. Esa es mi labor. Pero ellos, ¿qué hacen? Después de que han visto tantos milagros, después de que han escuchado tantas enseñanzas, después de que han oído las palabras del Señor Jesús, ¿qué le dicen? Te menospreciamos, te deshonramos. Y aquí viene, ¿no?, lo que el Señor Jesús le dice, el versículo 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Estos hombres, al deshonrar al Señor, a menospreciar al Señor, están guardando su palabra, están obedeciendo lo que Él les había dicho, están observando cabalmente lo que el Señor les había enseñado, su evangelio, están observando, están acatando, obedeciendo el evangelio del Señor Jesús. No lo están haciendo. Antes, al contrario, lo menosprecian, lo rechazan. Y el Señor Jesús les dice, si ustedes no guardan mi palabra, no tendrán vida. Guarden mi palabra. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y aquí la palabra muerte no está relacionada con el fallecimiento de una persona, no está relacionada con la extinción de vida de una persona. Esta palabra es una palabra distinta al fallecimiento, es una palabra que significa separación eterna con el Creador. El Señor Jesús les está diciendo a estos hombres que si lo siguen menospreciando, que si no guardan su palabra y lo desprecian y lo deshonran, verán muerte. Estarán eternamente separados con Dios. Estarán completamente lejanos, eternamente separados con el Señor. Verán separación eterna de la comunión con Dios. En cambio, el que guarda mi palabra, dice el Señor Jesús, el que guarda mi palabra no tendrá esas consecuencias. El que guarda mi palabra no verá muerte, es decir, no tendrá separación eterna con Dios. Más bien, eternamente vivirá en una relación gloriosa con el Señor. Eternamente gloriosa con el Señor. Si nosotros observamos, guardamos, obedecemos, prestamos atención a la palabra del Señor,
si obedecemos, honramos a Dios a través de escuchar su unida palabra, entonces nosotros no sufriremos la separación eterna con Dios, sino que viviremos eternamente con Él, por prestar atención al Evangelio del Señor, al Evangelio del Señor. Lo lamentable es que muchos, a pesar de escuchar la voz del Señor, a pesar de escuchar la palabra del Señor, le siguen diciendo: te desprecio, te menosprecio, no quiero que entres en mi vida, no quiero saber de ti. Y ahora, hermanos, acá hay un detalle muy importante. El grupo que está escuchando aquí son personas que habían creído en el Señor. Son personas que habían creído en el Señor. Y eso nos involucra a todos los que estamos aquí en esta tarde. Si nosotros hemos creído genuinamente en el Señor, entonces la palabra del Señor la vamos a atesorar. Vamos a buscar la palabra del Señor, vamos a guardar la palabra del Señor, vamos a observar, vamos a prestar atención a todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Vamos a prestar atención a todo lo que el Señor nos dice en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros y en cuanto a lo que nos pide que hagamos por Él, en la observación de sus mandamientos. El Señor es tajante con sus palabras. El que no guarda su evangelio, el que no obedece su evangelio, verá muerte. Experimentará esa separación eterna con el Creador de los cielos y de la tierra. Pasemos al segundo punto, hermanos. El que no guarda su palabra, no conoce a Dios, por lo tanto también sufrirá la separación eterna. No conoce a Dios. Versículo 53. 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y esta es la segunda reacción que encontramos en el pasaje. La primera ya la vimos, rechazo. Y en la segunda también vemos una reacción de estos hombres cuando el Señor Jesús les dice: el que guarda mi palabra no verá muerte. Y entonces ellos responden, la reacción es: ¿cómo tú dices que si guardamos tu palabra no veremos muerte? Abraham y los profetas oyeron la voz de Dios. Abraham y los profetas atendieron a la voz de Dios. Abraham y los profetas cumplieron la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Ahí están sus sepulturas. Ahí están, ellos murieron. Y la palabra morir, la que están refiriéndose acá a los judíos, la palabra morir ya no es la misma que utiliza el Señor Jesús. La palabra morir acá que utilizan ellos es la palabra de justamente fenecimiento, de morir, de fallecer, extinción de vida. De esa palabra están hablando, de la palabra común que nosotros conocemos como morir y ser sepultado en el cementerio. Ellos entienden que el Señor Jesús les dice que si guardan su palabra, que si obedecen su palabra, entonces ellos van a vivir físicamente eternos toda la vida. Y entonces ellos en sus pensamientos dicen: pero ¿cómo vamos a vivir físicamente eternamente si Abraham y los profetas, que también oyeron la voz de Dios, que escucharon, que atendieron, que hicieron la voluntad de Dios, están en sus sepulturas?
¿qué eres? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Por qué dices que si guardamos tu palabra no veremos muerte? Si nuestros padres y nuestros profetas, ellos murieron. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a tener vida si guardamos tu palabra? ¿Qué te haces a ti mismo? ¿Qué te hace a ti mismo? Y la respuesta del Señor Jesús, versículo 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y aquí la primera respuesta del Señor Jesús está muy ligada con los versículos anteriores. Y en el comienzo el Señor Jesús dice: yo no me glorifico, yo no busco mi gloria. Yo no busco que ustedes me levanten en hombros y me aplaudan y me lleven y me exalten. Yo no busco eso. Hay quien lo busca y juzga. Y aquí el Señor Jesús da la respuesta a eso de quién busca y quién juzga. ¿Quién va a glorificar finalmente al Señor Jesús? ¿Él mismo? No, porque Él dice: yo no me voy a glorificar a mí mismo, porque si yo me glorifico a mí mismo, no vale de nada. No tiene ningún valor. Pero mi Padre es el que me glorifica. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El que ustedes dicen que es su Dios, Él es el que me glorifica a mí. Él es el que me va a levantar por encima de todo reino, por encima de toda nación, por encima de todo lo creado. Él me va a glorificar. Él me va a exaltar finalmente. Ustedes no. Ni yo mismo, dice el Señor Jesús. Ni yo mismo. Es el Padre quien lo va a hacer. Mi Padre, al que ustedes dicen que es su Dios, me va a glorificar. ¿Y por qué les dice estas palabras? Porque más adelante les dice lo siguiente. Veamos el versículo 55. Pero vosotros, a quien dicen que es su Dios, no le conocen. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Hermanos, el que no guarda la palabra del Señor no conoce al Señor. El que no guarda, el que no observa el Evangelio del Señor, no conoce al Señor. Lo desconoce. Tanto es así que estos hombres no llegan a conocer al Señor que le dicen: ahora sí conocemos que tú tienes demonio. Tanto era su desconocimiento por causa del pecado que no llegan a identificar claramente al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de sus vidas, como aquel que si guardan cada palabra que les está enseñando, efectivamente no verán muerte. Pero como ellos están cegados por su pecado, le dicen: no conocemos. Más bien ahora te conocemos como demonio. No están conociendo al Señor. Y el Señor Jesús les dice: a quien ustedes llaman Dios, a quien ustedes llaman su Dios, a ellos sí lo conozco. Ustedes no lo conocen, yo sí. Y si dijera que no lo conozco, yo sería mentiroso igual que ustedes. Pero yo sí lo conozco y guardo su palabra. Hermanos, el observar, el obedecer, el vivir la palabra del Señor nos lleva a conocer más a Dios. Nos lleva a conocer más a Dios, a tenerlo siempre presente en nuestras vidas, a identificarlo en todo momento y en cualquier circunstancia de nuestras vidas, a no olvidarnos de Él, a no olvidarnos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. ¿Quiénes tienen fotos en sus casas? ¿Álbum de fotos físico? ¿Tienen álbum de fotos físico? Ya. Las fotos son recuerdos que las tenemos ahí impresas de personas que queremos mucho,
de personas que no queremos olvidar y que las tenemos justamente ahí en el álbum de fotos o incluso en alguna portafoto o algo en el escritorio o en una vitrina o en algo, pero ahí están las fotos de personas o de momentos. Cada vez que nosotros vemos las fotos, no olvidamos a la persona que está ahí, no la olvidamos. Cada vez que vemos una foto de algún momento en especial, no sé, una celebración de cumpleaños, un paseo, nos lleva a la memoria todo lo que pasó en ese momento, porque las fotos son así, traen recuerdos, no permiten que olvidemos a las personas y permiten que siempre las estemos conociendo de alguna manera, que no las desconozcamos. Pero sucede que las fotos físicas cuando no las guardamos correctamente, cuando no las cuidamos, cuando no prestamos atención a su cuidado, esas fotos físicas se van rayando y se van borrando a tal punto que la imagen se va distorsionando y se va desapareciendo. Y cuando tú quieres mostrarle la foto a alguien y tú mismo lo ves la foto y dices, bueno, de alguien habrá sido esta foto. De algún momento habrá sido, ya no se nota bien. Y ya no lo conoces. Ya no tienes un conocimiento pleno de lo que había en esa imagen. Cuando tú y yo no somos diligentemente cuidadosos en guardar la palabra del Señor, sucede lo mismo. Miramos al Señor y miramos de manera distorsionada. Ya no observamos al Señor como plenamente deberíamos verlo. Lo desconocemos. Y cuando llega la prueba, y cuando llega la circunstancia, cuando llega el sufrimiento, desconoces al Salvador de tu vida. Porque no fuimos cuidadosos, no guardamos diligentemente su palabra. Cuando el Señor nos dice que debemos guardar su palabra, Él tiene el propósito de justamente guardar su palabra para conocerlo mejor. Conocemos mejor a Dios cada vez que nosotros nos sumergimos en el conocimiento de su palabra. Recordemos que el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas en Filipenses 3:10, él les hace recordar cuáles son los beneficios de la palabra del Señor, de conocer al Señor. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, a fin de conocerle más y más. El apóstol Pablo, cuando les escribe a los hermanos de Colosas, los exalta y les dice: yo agradezco y oro por ustedes para que ustedes sigan creciendo en el conocimiento de la voluntad del Señor. En el conocimiento de la voluntad del Señor, para que sigan conociendo a Dios, para que sigan guardando su palabra, para conocerlo más y más. Y esa es la voluntad del Señor, hermano. El Señor Jesús mismo, el mismo Señor Jesús, conoce al Padre porque guarda su palabra. Porque todo lo que Él dijo en esta tierra fue justamente todo lo que el Padre le dijo que dijera. Todo lo que hizo en esta tierra fue justamente lo que el Padre le dijo que hiciera. No hizo nada más, no dijo nada más de lo que el Señor, de lo que el Padre le había autorizado que diga. Una sujeción completamente a Él. Guardó completamente toda la instrucción de su Padre. Y por eso lo conocía tan plenamente. Por eso en medio de cualquier situación del Señor Jesús se acercaba a su Padre. Por eso en Getsemaní, sus lágrimas, el sufrimiento que él tenía en Getsemaní era una conversación tan estrecha con su Padre, que le pudo decir claramente, porque le conocía todo lo que tenía en su corazón. Más adelante vamos a ver en el mismo Evangelio de Juan
de cómo el Señor nos pide que, y es redundante al decirnos que guardemos su palabra, que guardemos su palabra, que guardemos su palabra. Porque es importante guardar el Evangelio de Cristo en nuestras vidas para no experimentar la separación eterna con Dios, sino más bien para vivir eternamente al lado de nuestro Señor y Salvador. Tercer punto, hermanos, y con este terminamos. El que guarda la palabra del Señor se goza en el cumplimiento de su promesa. Se goza, está feliz, vive alegre en el cumplimiento de la promesa del Señor. Miremos los últimos versículos de este capítulo. Dice el Señor Jesús, versículo 56: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El que guarda la palabra del Señor se goza en el cumplimiento de sus promesas, de su palabra. Y aquí hay dos cosas que debemos comprender y que el Señor Jesús nos va a hacer entender. La primera, Abraham se alegró, se gozó mientras esperaba con ansias la venida del Salvador. Mientras esperaba con ansias la venida del Salvador, pero él pudo ver. El Señor Jesús dice que Abraham vio, que él lo vio y se gozó. Ahora les voy a preguntar algo ya, a ver cuántos caen. Los evangelios nos narran de que Abraham estuvo junto con los discípulos viendo la crucifixión del Señor Jesús, viendo la resurrección del Señor Jesús. ¿Él lo vio? ¿No? ¿O sí? ¿Y entonces por qué el Señor Jesús dice acá que lo vio? Yo no lo digo, no es mi afirmación, es la afirmación del Señor Jesús que dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, ¿cuándo lo vio, no? Abraham, ¿cuándo lo vio? La palabra del Señor nos dice que Abraham no creía en el Señor, no creía en Dios. Dios se acerca a Abraham y de la tierra donde estaba le dice: Abraham, te voy a sacar de esa tierra donde estás y te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Ahí yo te haré grande. Tú serás padre de naciones y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Haré de ti una gran nación, y en ti, ojo con esta promesa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti. Y la promesa del Señor seguramente Abraham la escuchó y la esperó, incluso por pretender que se cumpla la promesa del Señor, tuvo a Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael no fue el hijo de la promesa que Dios le había dicho a Abraham. Pero ya tenía 100 años Abraham, 90 años su esposa Sara, y aún no se cumplía la promesa del Señor de que iba a ser una gran nación. 100 años y 90. Era imposible física, biológicamente, humanamente, que Abraham y Sara tengan un hijo. Pero el Señor le dice a Abraham: tu esposa va a quedar embarazada. Y cuando Sara escucha, se ríe, ¿no es cierto? Sara escucha lo que el Señor le dice y Sara se ríe. Pero pasados unos meses, Sara resulta embarazada y después da a luz a su hijo. En este momento especial es cuando Abraham vio
Salvador. No vio a Isaac, sino vio la promesa de Dios del Salvador que iba a venir por medio de él. Cuando Abraham vio a su hijo Isaac, junto con Sara, su esposa, cuando Abraham vio a su hijo Isaac, ¿qué le vino a la mente? No le vino a la mente, ay, ahora tengo un hijo, no. ¿Qué le vino a la mente? La promesa del Señor, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso Isaac significa sonrisa. Sonrisa. Dice el Señor, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y efectivamente se gozó. El nacimiento de Isaac no solamente fue una alegría para Isaac de tener ahora un descendiente. El nacimiento de Isaac, ahí en ese nacimiento, Abraham vio la promesa del Señor cumplida. Pudo ver que el Señor efectivamente iba a cumplir su promesa de que a través de él, de su descendencia, el mundo iba a ser salvado. El mundo iba a tener un Salvador. Y se gozó. El otro momento en que Abraham se goza es cuando su hijo ya está grande y lo lleva hasta el monte Moriah para sacrificarlo. Cuando está a punto de sacrificarlo, cuando tiene a Isaac, su hijo, ahí a punto y con el cuchillo a punto de sacrificar a su hijo, el Señor le dice: detente, no hagas daño al muchacho. Ya conozco tu fe y sé que eres obediente a todo lo que yo te he dicho. No lastimes al muchacho. Y Abraham lo baja del altar. Y al costado del altar, ¿qué había? ¿Qué proveyó Dios? Un cordero. Abraham entendió que ese cordero que envió el Señor fue el sustituto del sacrificio de su hijo. Ese cordero que Dios envió, ese cordero inocente, tuvo que ser sacrificado en vez de Isaac. Una vez más, Abraham vio a su Salvador, vio las promesas de Dios cumplidas. Él sabía que el Señor iba a enviar un Salvador a esta tierra. Y cuando vio que el Señor proveyó un cordero para la salvación del mundo, se gozó. Y los judíos no entendían lo que les estaba diciendo el Señor Jesús, a tal punto que le dicen: espera. ¿Cómo puedes tú decir que has visto a Abraham si ni siquiera 50 años tienes? ¿Cómo puedes decir que conoces, que has visto a Abraham? Y es que para la tradición judía, para los judíos existía una tradición de que aquel que llegaba a los 50 años o pasaba a los 50 años tenía o podía experimentar tal espiritualidad como la de Abraham, de tener esa misma fe que Abraham tenía, de tener esa misma certeza de seguridad de las promesas de Dios como Abraham lo tenía. Pero eso era una tradición que ellos tenían, pero no estaba marcado en ningún registro bíblico. Y por eso le dicen: tú apenas ni llegas a los 35 años y ya dices que has visto a Abraham. Y aquí viene la revelación del Señor y lo que provoca la tercera reacción. El Señor les dice: antes que naciese Abraham, yo existía. Antes que naciese Abraham, yo soy. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a los judíos? Yo soy Dios. Yo he estado mucho antes que Abraham. Yo he existido mucho antes que Abraham. Yo soy eterno. Yo he creado a Abraham. En mí ha creído Abraham. Él me ha visto.
y él se gozó en el cumplimiento de las promesas de Dios, de mi Padre. Yo soy Dios. Estas últimas palabras generaron indignación en los hombres que estaban escuchando ahí. Y ojo, hermanos, estos hombres eran los que habían creído en él. Eran los que habían dicho: ellos creemos en ti. Pero ahora, miren lo que pasó con los que creyeron en el Señor Jesús. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. El Señor Jesús pone a prueba nuestra fe y nuestra creencia en Él. Si realmente hemos creído en Él, lo consecuente de haber creído en Él y que Él es el Hijo de Dios y que Él ha dado su vida en el Calvario para morir por nosotros, lo consecuente es que guardemos su palabra, que observemos sus mandamientos, que prestemos atención a su Evangelio, que lo busquemos con ansias, no solamente el domingo a domingo, que lo busquemos con ansias todos los días, aquí en su palabra, aquí. Cada vez que nosotros busquemos al Señor Jesús, no lo vamos a menospreciar, no va a haber menosprecio por Él, así lo vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada vez que nosotros guardamos la palabra del Señor, observamos la palabra del Señor, nosotros vamos a conocer más al Señor. Vamos a conocer más a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Cada vez que guardemos su palabra, diligentemente su palabra en nuestras vidas, todos los días, nos gozaremos en las promesas del Señor. Porque más allá de lo que pueda pasarnos en esta tierra, sufrimiento, dolor, persecución, tragedia, tormentas o lo que pasemos en esta tierra, mientras guardemos su palabra, confiaremos en que efectivamente no veremos muerte. No veremos muerte. Porque estamos nosotros, la iglesia, en este siglo, confiados, gozosos en la promesa del Señor Jesús de que dijo: yo me voy, pero volveré por ustedes. Yo me voy, pero envió al Consolador para que esté con ustedes. Yo me voy, pero me voy a preparar moradas para que ustedes estén ahí. Yo me voy, pero voy a regresar por mi iglesia. ¿Confías en esa promesa? ¿Confías en esa palabra? No es mi palabra, son las palabras del Señor Jesús. ¿Confías en esas palabras? Dime, hermano, ¿confías en esas palabras, sí o no? Gocémonos entonces en las promesas del Señor, que más allá de cualquier situación difícil o algún sufrimiento que tengamos, esperemos gozosos en las promesas del Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Dios eterno,